Hola Navis, yo soy Pame, siempre me escuchan hablar en los episodios, pero en compañía de mis compañeros. Esta semana tenemos una cápsula, entonces en este nuevo formato que estamos implementando esta temporada, quiero empezar contándoles una pequeña historia de mi vida, un pequeño testimonio del cual quiero hacer una reflexión. Entonces, bueno, resulta que hace unos meses me enfermé de una cosa un poco fea y simplemente empecé a sentir cómo me salían así como unas ronchitas aquí, por aquí, así. Y de pronto eso se empezó a propagar por mi cara y resulta que entonces cuando ya me sentía muy mal y incluso tenía mucho dolor y otros síntomas, fui al médico, me di cuenta de que tenía un herpes que se llama zóster y es muy feo, duele mucho, pica, arde y la verdad se ve bastante mal. Investigando un poco me di cuenta de que a muchas personas eso le daban a otras partes del cuerpo, pero resulta que a mí me dio en la cara, no sé por qué. Y pues me puse en tratamiento, pero ya el tema de la enfermedad iba un poco, bueno, del herpes iba un poco adelante y entonces empecé a brotarme de una manera muy, muy fea. Cuando empiezo a averiguar por qué me está dando esto, me doy cuenta de que era por estrés. Entonces me estaba estresando demasiado, estaba sufriendo muchísima ansiedad y de pronto entre tanto ruido que había en el mundo y en mi vida personal, estaba dándole demasiada importancia a asuntos como, no sé, la universidad, el trabajo, el servicio. Incluso podría hasta asegurar que preocupándome por cosas que ni siquiera en ese momento necesitaban la importancia que requería. ¿Por qué les cuento esto? Porque, bueno, a raíz de esa experiencia, tuve una serie de enseñanzas y aprendizajes que quiero compartirles, pero enfocado tal vez en dos citas bíblicas que me marcaron y en dos, creo que ideas concretas en las que el Señor me habló. Resulta que cuando empiezo a brotarme me veía muy feo, o sea, se veía muy feo lo que tenía de verdad y en un momento cuando ya estaba como, podría decir que en el punto tal vez más alto del brote, tenía toda esta parte del rostro llena de ese brote, digamos, y me vi en un espejo y me sentí horrible. O sea, y se los digo desde lo profundo de mi corazón, nunca me había sentido tan fea. Y me di cuenta de que lo que estaba viendo no me gustaba y de que en ese momento toda mi seguridad personal estaba puesta en mi físico. Porque si bien es cierto que a veces tenemos heridas por diferentes circunstancias en la vida, no nos damos cuenta de en qué estamos poniendo nuestro valor como personas. Y me vi en ese espejo y simplemente empecé a llorar. Y empecé a llorar porque decía, ¿será que algún día voy a volver a ser yo? O sea, voy a volver a ser la Pame que era antes, ¿no? Y recuerdo que en esos días en los que el brote estaba en su peor momento, la gente me veía, obviamente estuve aislada por un tema de no querer contagiar a otros y demás, pero la gente que me veía se asustaba cuando me veía. Y claro, sus reacciones me hacían sentir como si de verdad me estaba viendo muy mal. Incluso algunos familiares ni siquiera se me acercaban. Y entonces recuerdo que ese día que lloré frente al espejo y le dije al Señor así como, ayúdame porque me siento demasiado mal, porque me siento horrible y porque ahorita solo quiero llorar y desaparecer. Y en ese momento lo único que pensé fue en correr a la iglesia. Dije, bueno, era un sábado, recuerdo, eran horas de la tarde y dije, voy a correr a la iglesia a una misa porque esto me está desatando una ansiedad horrible. Y justo cuando llego al templo, busqué una misa y que fuera lo más pronto posible, incluso que fuera una hora que no fuera concurrida, porque me daba mucha pena ir a misa en la noche cuando sabía que iba a haber mucha gente y me iban a ver, y busqué todas las maneras de que no se me notara la cara, me puse mi mascarilla, me puse lentes, me puse de todo. Y llego al templo, bueno, y creo que olvidé mencionar que cuando me vi en el espejo dije, Señor, parece que tengo lepra. Yo nunca había visto una persona con lepra, pero había visto películas de Navidad y me dio esa impresión. Simplemente le dije, Señor, me veo horrible, parece que tengo lepra. Y cuando llego al templo,
ese día mi novio me acompañó. Recuerdo que le dije, sentémonos donde no haya nadie, allá como, ¿verdad?, súper alejados. Y yo quería dejar pasar desapercibido en ese momento mi condición. Y quiero leer la palabra que ese día el sacerdote pronunció en el Evangelio, porque de verdad me dio una lección enorme. Eso es la primera idea que quiero compartirles. Está tomado del Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo 11. Y dice así: un día, siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Cuando estaba por entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres enfermos de lepra. Como se habían quedado a cierta distancia, gritaron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Resultó que mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias, no obstante que era samaritano. ¿Entonces no quedaron limpios los 10? Preguntó Jesús. ¿Dónde están los otros 9? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero. Levántate y vete, le dijo el hombre, tu fe te ha sanado. Y cuando el padre empieza a leer este pasaje, y yo justamente le había reclamado a Dios, porque no fue simplemente como un momento de tristeza, sino creo que fue confrontando a Dios y diciéndole: Señor, parece que tengo lepra porque me veo horrible, y ni siquiera yo podía soportar verme en ese espejo. Entonces entendía claro por qué incluso mis familiares no querían ni siquiera verme, y solamente se acercaban a tocarme la puerta para preguntarme si estaba viva, digamos, si me sentía mejor. Pero nadie se acercaba a mí, y yo en ese momento pude experimentar una soledad horrible y una tristeza que les puedo asegurar que me envolvió, y que no veía una luz. De verdad, yo no veía el momento en que incluso cuando ese brote desapareciera de mi cara, yo no iba a tener un montón de manchas. Y cuando voy al templo y el padre está leyendo esto, de verdad, en ese momento experimenté algo tremendo, porque yo dije, claro, yo tenía que venir a escuchar esto. Y no fue coincidencia, yo tengo una certeza en mi corazón de que no fue coincidencia. Y esta primera idea que quisiera compartirles sobre esta experiencia es que yo ese día aprendí que a pesar de mi debilidad y a pesar de mis flaquezas y todo aquello que estaba sintiendo, esa incertidumbre de qué iba a pasar en el futuro, yo necesitaba que mi fe fuera más fuerte que mi seguridad personal. Y yo estaba en ese momento demasiado centrada en mí misma, demasiado enfocada en cómo me veía y en qué momento iba a sanar y en qué momento iba a pasar ese mal rato, y no estaba pudiendo apreciar a Dios en medio de ese podríamos decirle, desierto. Y las últimas líneas de este pasaje dice que solo hubo un hombre que volvió a agradecer al templo porque Dios lo había sanado. Yo creo que yo tenía en ese día, y creo que en esa semana que pasé ese mal rato, la certeza en mi corazón de que Dios ha sanado a muchos de mis amigos, familiares y personas con las que comparto en la iglesia de muchas enfermedades, y que Él podía sanarme. Lo que pasa es que tan concentrada en mí misma no podía volver a la mirada a Él y confiar en que Él de verdad estaba haciendo algo en mí. Involuntariamente yo creo que yo corrí al templo simplemente por desesperación, pero el Señor tenía un mensaje más grande para mí, y era ese, que Él había sanado a esos 10 leprosos, pero hubo un hombre que corrió al templo a darle gracias, y yo también necesitaba darle gracias a Él, porque yo, a pesar de creer en la magnitud de sus milagros y de su amor para con todo su pueblo, no estaba dándole gracias desde ese momento por lo que ya Él había hecho en mi vida. Y esa es una primera lección que tomo de este momento de mi vida. Y en segundo lugar, que va en otra dirección, pero vinculado a este mismo tema, les comentaba que hubo un momento en el que nadie quería volver a verme.
o sea, a todo el mundo le provocaba desagrado mi aspecto físico, porque claro, mi cara de verdad se veía muy mal. Recuerdo mis familiares con ese distanciamiento, pero tuve la bendición de tener a 4 personas durante ese proceso que me acompañaron y que nunca me dieron la espalda, nunca me voltearon la cara. ¿Y por qué les quiero comentar esto? Porque resulta que siempre, durante algunos años para acá, he venido escuchando que el amor sana y que el amor transforma. Y yo creo que nunca había tenido esa experiencia tan vivencial como en esta ocasión, en uno de los momentos tal vez más horribles que podría describir en mi vida en cuanto a mi salud física. Recuerdo que tuve la bendición de contar con el apoyo, en primer lugar, de mis papás. Creo que son 5 de mis papás, porque a pesar de que estaban lejos, siempre estaban preguntándome cómo estaba, cómo seguía y esperando el momento en que yo me pudiera ir a mi casa, porque no estaba en mi casa, estaba en el lugar en el que vivo. Y cuando estuve ahí sola, mi novio se llama Jesús, él llegó a hacerme compañía. Y recuerdo que me habían mandado una crema que me tenía que aplicar y a mí me daba incluso me daba mucha cosa, digamos, sentir cómo me aplicaba la crema encima de todo eso que tenía en la cara. Y recuerdo que Jesús no tuvo en ese momento ningún problema con ayudarme a aplicarme la crema y él empezó a cuidar de mí. Y en la medida en que yo veía que él estaba haciéndome compañía y brindándome pues esos cuidados, yo también me daba cuenta de que a través del amor que Dios había puesto en su corazón para atenderme, yo me iba sintiendo mejor. Y recuerdo que entonces yo le decía, es que no quiero que me vea porque me veo horrible. Y él me decía, no me importa, yo solo quiero ayudar. Y eso fue un primer momento. Luego logré viajar a mi casa, que es en un pueblo alejado. Cuando llegué a mi casa, tengo 2 amigas que llegaron igual a cuidarme. Y ellas me decían, le voy a poner crema. Y yo decía, no, porque me veo horrible, porque no quiero que me vean, porque no quiero que sientan lo que tengo. Y ellas incluso, venían con tanto amor cada día después de sus trabajos a cuidarme, que en esa experiencia yo dije, a pesar de que pasé momentos horribles y muy frustrantes, Dios me demostró que con amor Él estaba también sanando las inseguridades por las que yo le había reclamado en un primer momento cuando me vi en ese espejo. Entonces quiero cerrar con una palabra que también en ese momento caló muchísimo mi corazón y dice en Jeremías 24, en el versículo 7, dice, les daré un corazón que me conozca, porque yo soy el Señor. Esa palabra en un momento de oración me hizo sentir que Dios me estaba abrazando no solo en mi oración y en mi momento de soledad, sino a través de las personas que había puesto a mi alrededor. Y les puedo asegurar que yo reconocí a Jesús en todos esos cuidados, en todas esas atenciones que recibí durante uno de los momentos, como les digo, más horribles de mi vida. Entonces quería compartirles esto para que de verdad reflexionemos sobre, en primer lugar, aquello en lo que estamos depositando nuestra confianza y nuestra seguridad personal. Y segundo, en de verdad quién está a nuestro lado, quién está poniendo su atención y su interés en mí, porque también en esas personas yo encontré el abrazo de Jesús, la caricia de un padre que me amaba, que no le importaba cómo me veía, porque su amor era más grande y Él podía curar mis heridas, sin importar qué tan mal me podía estar viendo. Y bueno, ese es mi mensaje y espero que en algo les pueda ayudar. Así que gracias.